La ley que legaliza los asentamientos israelíes en los territorios palestinos privados dentro de Cisjordania, o lo que se conoce como ley de blanqueo de los asentamientos, se ha convertido, a pesar de la controversia, en una realidad, después de haber sido legitimada en el Knesset israelí. Nosotros creemos en esta ley que es muy peligrosa y que permite anexar los territorios ocupados del 67. Por ello, la batalla en efecto ha comenzado. La proyección internacional es importante. También es importante la solidez de nuestro pueblo y el hecho de que permanezca firme en su tierra, y nosotros cumpliremos nuestra parte aquí en el Knesset procediendo a exponer esa política. El número de colonos dentro de Cisjordania alcanzó el 500.000. Los legisladores que promulgaron la ley esperan, a pesar de su efecto retroactivo, que otorgue legitimidad a la aceleración de la construcción de más asentamientos, duplicando el número de colonos. La ley daría inmunidad ante las demandas para evacuar y demoler los 55 focos de asentamiento, que incluyen cerca de 1.000 unidades habitacionales, y también daría inmunidad a 3.000 unidades distribuidas entre los asentamientos existentes. El gobierno de Netanyahu afirma por medio de esta ley que no se cumplirán las resoluciones de la legitimidad internacional y la más reciente resolución del Consejo de Seguridad, que condenó los asentamientos en los territorios ocupados. La Duma Estatal de Rusia hace seguimiento al escándalo de los medicamentos y productos alimenticios de la ONU hallados en el este de Alepo. El hecho de encontrar depósitos pertenecientes a los militantes armados llenos de medicamentos y de ayuda humanitaria coloca a la ONU y a un número de organizaciones no gubernamentales en el banquillo de los acusados y señala promover la información engañosa. Sergei Gavrilov, presidente de la Duma Estatal para el Desarrollo de la Sociedad Civil, acusó a los órganos de las Naciones Unidas de cometer un delito y de fracasar al distribuir las ayudas. Y añadió que la organización convenció al mundo que era imposible distribuir ayuda en Alepo a menos que sea a través de lo que se llamó en aquel momento la administración local, haciendo hincapié en que las medicinas encontradas son un precedente demasiado peligroso. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, exigió a las Naciones Unidas realizar una investigación interna para revelar las circunstancias del escándalo de las medicinas, y consideró que la desinformación promovida por las organizaciones no gubernamentales, incluyendo los Cascos Blancos, Médicos Sin Fronteras y la Sociedad Médica Sirio-Americana, hizo que el gobierno sirio, junto con Rusia, fuesen sometidos a un torrente de críticas que demostraron posteriormente ser falsas. La Cámara de Al-Mayadin había observado, justo después de la liberación de los barrios del este de Alepo, un número de almacenes que contenían medicina y ayuda. Nos encontramos frente a las puertas de uno de los almacenes de municiones de alimentos en el barrio Saif al-Dawla. En el sótano de este edificio, los grupos armados han abandonado un depósito de municiones y de alimentos. Estas imágenes confirman que los rumores propagados por algunas organizaciones sobre la existencia de un desastre humanitario en el este de Alepo no tenían fundamento. Con la ley que legaliza el robo israelí, todas las partes parecen estar involucradas en el problema, incluida Israel y también en el interior del ente sionista. Las voces opositoras hablan de la caída en un abismo y de socavar al marco protector internacional que utiliza Israel en Cisjordania. Este escenario dividido, en vez de convertirse en un incentivo para que los palestinos se unan, aunque sea por una vez, helos ahí expuestos a que se dividan de nuevo. La autoridad palestina podría tener dos alternativas, pero ambas tienen un sabor amargo. En la primera, podría continuar con la actitud del rechazo, la advertencia y la condena verbal. Y en la segunda, podría optar por retirarse de las negociaciones, siendo esta sin lugar a dudas una decisión audaz, pero que podría motivar el apetito de sus oponentes para que procedan a abrir todos los expedientes del pasado desde Oslo hasta el día de hoy. La complicación también es internacional, ya que Israel, y sin titubear, ha demolido el prestigio del Consejo de Seguridad, que prevé en su solución número 2334 y de manera explícita que la actividad de los asentamientos en todas sus formas es ilegal en cuanto al derecho internacional.
Y en este contexto hay dos enfoques. El primero dice que un acercamiento entre la administración de Obama y la Autoridad Palestina contribuyó a la aprobación de la mencionada resolución de la ONU, y el segundo confirma que los Estados Unidos está consciente de que haya sido aprobada o no la resolución internacional, esta no afectaría tanto a Israel. ¿Qué hay de las amistades de Israel? Netanyahu trata de promover sus proyectos en su gira europea, pero hasta ahora no ha logrado su objetivo en el campo europeo. La posición de Britania es clara en su condena a la acción israelí horas después de la reunión de Netanyahu con Theresa May, hecho seguido por la posición francesa similar después de la reunión de Mahmoud Abbas con François Hollande. Solo le queda a Netanyahu, en primer lugar, apostar a la nueva Casa Blanca, por lo que no tiene reservas en hablar de una coordinación israelí-estadounidense sobre la legalización de los asentamientos, a luz de comentarios sobre visitas secretas de figuras relacionadas con los servicios secretos a Washington, encabezados por el jefe del Mossad. En momentos en que los palestinos se arrojan en el regazo europeo, tal vez a la espera de los resultados de la Conferencia de París, por ejemplo, y en medio de un silencio árabe monótono y sospechoso, lo que refuerza la certeza y la tranquilidad de Israel es la tarjeta gris mostrada por Washington en su posición relacionada con la escalada israelí, una tarjeta que le permite a Israel hacer cumplir sus sueños de extrema derecha. Un comunicado gubernamental les ha robado el sueño a los periodistas en Túnez. El comunicado número 4, en el que el gobierno solicita a sus ministros, sus altos y pequeños funcionarios que no den ninguna declaración a los medios de comunicación antes de obtener una autorización previa de sus superiores en el trabajo. Son medidas gubernamentales que los periodistas interpretan como alegatos para ocultar información y vacilar en el momento de que ésta sea solicitada. Además, es una política nueva que busca restringir la labor de los medios y de los periodistas. Hemos recibido quejas inmediatas de muchos colegas, quienes señalaron que funcionarios y empleados se centraron en ese proyecto para ocultar información, y esto es muy peligroso. O sea, en efecto, eso sucedió los días viernes y sábado, y hasta el día lunes hemos recibido muchas quejas. Por su parte, el gobierno responde a estas acusaciones aclarando que se trata de organizar el trabajo de las oficinas de los medios dentro de los despachos gubernamentales y que no deben existir temores por la libertad de prensa. Pero, sin embargo, hasta los partidos políticos tuvieron su parte en la polémica, especialmente la oposición, que alzó la voz condenando el hecho. Nosotros queremos funcionarios que digan la verdad, toda la verdad al pueblo sin titubeos, sin exageración, sin artimañas, para que el pueblo y la sociedad tunecina tengan una idea clara sobre el rumbo que toma su Estado y sus instituciones. Los tunecinos están de acuerdo sobre la singularidad e importancia del logro de la libertad de expresión que se había obtenido después de la revolución. Asimismo, los periodistas expresan su satisfacción por las legislaciones y leyes vigentes, pero hacer circular semejantes comunicados gubernamentales podían convertir la libertad de expresión existente en algo diferente a lo que está asentando en las legislaciones y leyes promulgadas. El ejército de Estados Unidos no se encuentra en sus mejores momentos, más aún se encuentra en un estado mediocre. La causa de ello es la austeridad fiscal que le fue impuesta a su presupuesto durante varios años y las guerras que lo agotaron durante las últimas 2 décadas. Esta descripción fue hecha por un número de comandantes militares estadounidenses de alto rango. Ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, estos comandantes, y en un intento para convencer al Congreso para que aumente las asignaciones financieras relacionadas con el gasto militar, tema que aprueba el nuevo presidente Donald Trump, ofrecieron su testimonio sobre la situación militar en el país, pero la última palabra en este asunto la tiene el Congreso, quien controla el presupuesto. El general Stephen Wilson, el segundo al mando de la aviación de guerra estadounidense, reveló que el ejército puede mantener hoy en día la capacidad de solo la mitad de las tropas en un grado aceptable de preparación plena para el combate. La disminución del gasto en defensa convirtió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la más pequeña, la más vieja y la menos operativa de la historia nacional, según recalcó Wilson.
La situación en la Armada no es mejor, ya que se encuentra más reducida de lo que estuvo durante los últimos 99 años, de acuerdo con el testimonio del subcomandante de la Armada, el almirante William Moran. El subcomandante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el general Glenn Walters, reveló por su parte que existe un atraso de más de 9 millardos de dólares en gastos de mantenimiento de las infraestructuras de las instalaciones marinas. Los comandantes que participaron en la sesión expresaron su apoyo al cierre de un número de bases militares en diferentes partes del país, una medida hasta ahora rechazada por el Congreso. Lo que experimenta el ejército de Estados Unidos en cuanto a lo económico se debe a la decisión de la administración del expresidente Barack Obama de disminuir los gastos de defensa, beneficiándose de la retirada de las tropas de Estados Unidos por completo de Irak y parcialmente de Afganistán. Y aunque el posicionamiento del ejército de Estados Unidos no ha cambiado y sigue encabezando el listado de los ejércitos del mundo en cuanto a poder y costo, pero la institución militar vive la obsesión del retroceso de la posición del ejército de los Estados Unidos ante el desarrollo de los ejércitos de los países que Washington considera adversarios.